Bien, estamos de vuelta con Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú. Con él vamos a hablar sobre un artículo muy interesante que publicó hace un par de días en El Comercio acerca de cuáles son las tendencias ideológicas en el electorado peruano. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Económico. Muchas gracias por la invitación, Enrique. Alfredo, a mí me gustó mucho tu artículo, me pareció muy interesante. Y partamos por un dato que tú das en este artículo, que es que una buena porción del electorado prefiere o preferiría que se implementen políticas más bien estatistas en el país, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, bueno, nosotros venimos midiendo la opinión pública pues hace ya un buen tiempo y tenemos algunas preguntas que son series, anuales y que nos permiten ver si hay cambios en la opinión pública. Y específicamente en el tema de las actitudes hacia la inversión privada, la economía y mercado, lo que nosotros encontramos es una constante, ¿no? Y quisimos sacar a luz este tema porque se ha venido diciendo en los últimos días de que el peruano ha cambiado, ¿no? Sí. Que se ha modernizado, y en realidad es verdad que como consumidor hay un amplio sector que se está modernizando, ¿no? Además el acceso a la tecnología también nos hace más modernos. Pero en ideas políticas, si entendemos por modernidad ideas más liberales, claro, no encontramos eso. Lo que encontramos es que en estas series que te menciono, por ejemplo, la cantidad de gente que preferiría que los precios sean determinados por las autoridades y no por el mercado, algo tan sencillo como eso, es del orden del 36%. Claro, es un montón. Es un montón, o sea, evidentemente la mayoría prefiere el mercado, pero hay un sector que es más de un tercio que quisiera que sea el Estado. Y eso hablando en general. Si hablamos ya específicamente de ciertos precios de servicios públicos o de productos básicos, el porcentaje de gente estatista aumenta. Claro, y además hay algo bien interesante, que es que este porcentaje de gente estatista es más en el nivel socioeconómico E o D que en el A o el B, ¿cierto? Sí, claramente tiene que ver con que los sectores socioeconómicos más altos sí están más integrados al mercado, tienen mayor nivel educativo, también eso es evidente, y en los sectores populares, en cambio, están todavía muchos de ellos fuera del sistema, hay una situación un poco más precaria, digamos, en su condición de vida, y por lo tanto hay una mayor demanda de paternalismo estatal, ¿no? Claro. Ahora, ¿tú por qué crees, vamos justo a ese punto, por qué crees que es esta mayor demanda de paternalismo estatal? ¿Porque no están integrados al mercado o porque estando integrados al mercado quizá no entienden pues las reglas de cómo funcionan y la importancia a nivel macro de la libertad económica? Claro, yo creo que hay un punto inicial y que es la formación, ¿no? No les estamos dando desde el colegio las herramientas básicas para razonar económicamente, ¿no? Los conceptos, digamos, que manejamos de la oferta y la demanda no necesariamente son entendidos. Pero el segundo problema efectivamente es que cuando salen de su educación escolar, a veces incompleta o a veces con algunos años de educación posterior, pero normalmente también incompleta, su inserción al mercado laboral es precaria, ¿no? Claro. Nosotros decimos a veces con optimismo, son emprendedores. En realidad son emprendedores porque no logran insertarse en una empresa formal que les dé una estabilidad mayor, ¿no? Claro, no necesariamente porque tengan un espíritu emprendedor que los lleve a hacer eso, sino porque no te queda otra. No le queda otra, ¿no? Entonces, en esta situación de precariedad, lo que ellos sienten es que la empresa privada grande es algo alejado, que es algo que es como para otros, ¿no? Y en cambio, sobre la empresa estatal, sienten que de alguna manera, como ciudadanos, pueden presionar, por ejemplo, por mejores precios, ¿no? Claro. Entonces, en el tema del agua es un ejemplo clásico, ¿no? O sea, sería mucho más eficiente una empresa de agua privada. Sin embargo, se mueren de miedo de que eso implique mayores precios y entonces prefieren la empresa del agua pública, aunque el servicio sea de mala calidad, ¿no? Claro, eso es bien interesante, el tipo de empresas que prefieren, ¿no? Porque cuando uno va al desagregado de qué empresas dan mayor satisfacción, es cierto que los servicios estatales están al final, ¿no? Pero bueno, y llama la atención a raíz de eso que estando los servicios estatales al final ellos prefieran o digan preferir que los servicios los brinden empresas estatales. Es como que la gente no ve la conexión entre lo que sucede en la realidad y lo que ellos realmente piden. Lo que pasa es que el precio es mucho más importante que la calidad cuando uno tiene niveles bajos de ingresos. Claro. Entonces es mejor tener una salud o una educación de mala calidad a no poder pagar una educación de mejor calidad. Naturalmente que quienes pueden pagarla se van saliendo y en la educación ha pasado mucho eso.
Pero en el caso de la población de menores ingresos, que es la mayoría en el Perú, los sectores vulnerables y pobres son más de la mitad. En ese sector, pues, el precio es muy importante, ¿no? De acuerdo. Ahora, como decíamos, los servicios que más insatisfacción representan para la gente son en su mayoría estatales. El que está peor es la seguridad ciudadana, luego salud, educación escolar, transporte urbano, en fin. Pero sí llama la atención que hay ciertos servicios que salen entre los mejor calificados cuando realmente son muy malos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es agua potable, sí. Y todos sabemos los problemas que tienen las empresas estatales de agua potable en cuanto a cobertura, en cuanto a calidad del agua que se brinda, en fin, además no, la gran mayoría de agua no se trata, y sale calificado mejor que los bancos, por ejemplo, ¿no? Yo no sé si eso habla más bien mal de los bancos o... Bueno, no habla pasa, nuevamente ¿no? de la sensación de que hay una expectativa muy baja respecto del servicio de agua, ¿no? Claro. O sea, la población no espera gran cosa, salvo tener agua, digamos, la mayor parte del día, y en las ciudades en que tienen pocas horas de agua están como que más acostumbrados a eso, pero que les cobren muy poco. Ajá. En cambio, con respecto a los bancos, existe la sensación, a veces infundada, a veces fundada, de que les van a cobrar por una serie de servicios que ellos no necesitan, ¿no? Entonces, claro. Esas son las imágenes que existen en este sector de la población. De acuerdo. Luego vamos al tema del modelo económico, ¿no? Casi el 80% de los encuestados quisiera que el próximo gobierno realice cambios en el modelo económico, ¿no? ¿Cómo interpretamos esta cifra? Sí, esa es una pregunta muy interesante porque cuando profundizamos en qué tipo de cambios del modelo quisieran, encontramos que en realidad no tienen que ver tanto con la política económica, sino con la gestión pública en general. Y porque nos dicen en concreto, queremos que mejore la seguridad ciudadana, que mejore la educación, que mejore la salud. Es decir, no están pensando en lo que nosotros entenderíamos como política económica, sino están pensando básicamente en gestión pública, ¿no? Quieren que el Estado funcione mejor. Porque la verdad es que si a mí me preguntas si yo quisiera que cambie el modelo económico, también te digo si quisiera que cambie el modelo económico, quisiera que no existan pues todas las regulaciones laborales, quisieran que los impuestos sean más bajos. No necesariamente esto significa mayor estatismo también. No necesariamente, así es. Pero en todo caso, lo que más llama la atención de la respuesta es que no tiene que ver necesariamente con los temas económicos, y eso creo que es clave. Hoy día las preocupaciones centrales de la población no están en el debate económico como de repente para gente como nosotros sí están, sino están en lo que les concierne más a su vida cotidiana y en particular la seguridad ciudadana. ¿Cómo han variado las preocupaciones de las personas en la última década? Bueno, en realidad los cambios vienen desde hace 2 décadas de manera pues impresionante, ¿no? Hace 2 décadas eran la inflación y el terrorismo, luego pasaron a ser el desempleo y la pobreza, recordemos la media década perdida que hubo alrededor del año 2000, pero luego conforme se fueron solucionando gracias al crecimiento económico estas situaciones, entonces empieza a crecer la preocupación por la corrupción y sobre todo por la inseguridad. Y hoy día ese es el problema número 1 del Perú. Claro, pensemos ahora un poco, tú acabas de mencionar pues todas estas preocupaciones que habían hace 2 décadas y pensemos en el electorado actual, que es mayoritariamente un electorado joven, ¿no? Muchas veces se ha escuchado que una de las razones por las cuales se ha mantenido el modelo económico en nuestro país es porque la gente, los electores, tienen muy vivo el recuerdo de la crisis económica de los 80 y lo que generó pues el estatismo en los 80. Pero quizá eso ya no es una seguridad tan grande ahora que tenemos un electorado muy joven, ¿cierto? Claro. En realidad quienes mantienen vivo el recuerdo son quizás las personas que toman decisiones, ¿no? La mayor parte de las personas que toman decisiones en el gobierno, en la tecnocracia, en el empresariado son gente, digamos, de más de 40. Pero en el caso de los electores, efectivamente, la mayoría son de menos de 40 años, ¿no? Y entonces ellos tienen un recuerdo un poco más remoto de estos problemas o recogido a través de sus padres. Y ciertamente ese es un riesgo, ¿no? Vemos lo que ha pasado en Chile también. En Chile ha habido una historia de éxito vista desde afuera y sin embargo el electorado en la última votación decidió que ya estaba cansado y quería cambiar, ¿no? Y quería por otra cosa. Exacto, que están cansados del éxito. Así es. Sí. Y luego ustedes, en fin, tienen un montón de cifras sobre dónde se elige al presidente del Perú, ¿no? ¿Qué parte del Perú realmente elige quién es presidente? Bueno, ciertamente no es Lima. Una tradición es que el candidato favorito de Lima pierda las elecciones, ¿no? Eso viene desde
Bedoya, Vargas Llosa, Lourdes Flores, y la última vez PPK ganó, Pedro Pablo Kuczynski ganó en Lima y quedó tercero en la nacional. Entonces, eso es claro evidencia de que las otras partes del Perú están fuera de Lima, y en ese electorado la gente vota normalmente en contra del candidato limeño. La otra cosa clarísima es que el candidato de los niveles de las clases medias, por un proceso muy similar, también pierde las elecciones. El favorito nuevamente de los niveles ABC la última vez era PPK y quedó tercero. Los sectores populares, considerado en lo que se llama en la Asociación de Investigación de Mercados los niveles D y E, o en lo que sería el Banco Mundial, los sectores vulnerables y pobres, esos son los sectores que deciden elección, son las 2/3 partes de la población, ¿no? Claro. Y si mañana fuesen las elecciones, quien iría primero y quien tiene más chances es Keiko, ¿cierto? Sí, porque Keiko ha logrado mantener un respaldo amplio en esos sectores, justamente en el interior del país, en los sectores populares, ¿no? En los niveles ABC está más bien peleando o detrás de otros candidatos, pero tiene una buena base en los sectores populares. Claro. Ahora, hay una buena parte del electorado que es que tú dices que es el que básicamente define la elección, que realmente está buscando otro candidato, ¿no? Y que no está conforme con ninguna de las opciones actuales. Claro, naturalmente falta todavía mucho por resolver, y lo más interesante que está ocurriendo en este momento es que hay pues más de un tercio del electorado, que es básicamente la gente que votó por Humala, que no se siente satisfecha con las opciones que hay actualmente, pero tampoco tiene una nueva. O sea, claro, no ha salido todavía un candidato que ocupe ese espacio, ¿no? Claro. ¿Tú en el panorama político actual ves a alguien que podría ocupar ese espacio? No aparece todavía ninguno con claridad, pero sí creo que depende de cómo nos vaya en los próximos 2 años el perfil de ese candidato. Claro. Por ejemplo, si el enfriamiento económico continúa, entonces va a reaparecer la preocupación por el modelo y van a reaparecer las críticas, se va a cuestionar, digamos, a la economía de mercado por el enfriamiento, etcétera, ¿no? En cambio, si la economía se recupera, como esperemos que ocurra, ojalá en el próximo año, eso podría tener una menor importancia relativa y volverá a ser el tema de seguridad ciudadana y el tema de la lucha contra la corrupción los ejes principales. Sin embargo, en la medida en que hay alrededor de un tercio de la población que tiene una demanda, digamos, por paternalismo, por populismo, por intervencionismo, claro, ese discurso de todas maneras va a ser atractivo. Algunos de los 4 candidatos principales seguramente van a recurrir también a ese tipo de discurso para atraer ese electorado, pero evidentemente puede haber alguno nuevo que lo haga con mucho mayor, digamos, convicción, ¿no? Claro. Al final del día, digamos, el populismo que vemos en el Congreso, entonces, no solamente es un tema de ignorancia de nuestros congresistas, sino también es un pedido popular, ¿no? Es un pedido popular, o sea, la idea de que hay que controlar las empresas para que no abusen en términos de precios o de otros componentes es bastante generalizado, ¿no? Claro. Hay este concepto que me parece importante, que desarrollo en el artículo, de que la gente cree que las transacciones son un juego de suma cero, o sea, que si la empresa privada gana plata es porque le está poniendo pues un sobreprecio al costo de las cosas. O sea, no manejan bien el tema de eficiencia, el tema de competencia, ¿no? De acuerdo. O productividad. Perfecto. Alfredo, muchas gracias por venir al programa. Gracias. Bien, nos vamos a una pausa y regresamos con Rumbo.